Hola, ¿cómo están? En la última charla quedamos hasta fines de los años 70, hasta la llegada de la familia Torres, que fue una revolución bastante importante en la forma de hacer los vinos en Chile. Los años 80 sin duda que fueron muy importantes en las mejoras y en la forma de la elaboración de vino en Chile. Hasta antes de esa época, los vinos que se elaboraban en Chile eran bastante rústicos, eran bastante mediocres, en verdad, no eran vinos de buena calidad. Sin embargo, el espíritu emprendedor de algunas familias o de algunos personajes puntuales que hoy día son muy importantes en la historia del vino chileno, sin duda que ellos ayudaron a todo el posicionamiento que tiene Chile hoy día como productor de grandes vinos en el mundo. Me refiero principalmente a la familia Montes, al señor Aurelio Montes, que es uno de los personajes más destacados en la historia vitivinícola en Chile. Él era un enólogo que junto a un par de socios decidieron cambiar un poco la percepción que había sobre los vinos chilenos, sobre todo en el extranjero. Y ellos crearon una de las viñas que es de las más reconocidas hoy día en Chile, que es la Viña Montes, en el Valle de Colchagua, y en el año 1987 sacan un vino que es icónico en la historia del vino chileno, que se llama Montes Alba, que podría decirse que fue el primer vino premium que se produjo en Chile. ¿Ya? De hecho, es una de las marcas reconocidas en Brasil, Estados Unidos, en parte importante de Europa y también de Asia. Sin duda que el impulso que le dio Aurelio Montes a la industria vitivinícola en Chile está muy asociado al trabajo que hicieron en su momento en los años 80. Otra de las personajes importantes en la historia del vino en Chile es el señor Pablo Morandé, que era un enólogo que trabajaba en una de las viñas importantes en Chile y que se quiso independizar en el fondo. Y en un valle como Casablanca, que era un valle absolutamente desconocido a fines de los años 80 para la producción de vino, él decide comenzar con la plantación de Sauvignon Blanc y de Chardonnay, que todo el mundo en ese momento lo tildó de loco en el fondo. Y sin embargo, hoy día, prácticamente 30 años después, el valle más reconocido para la producción de vinos blancos, Chardonnay y Sauvignon Blanc sobre todo, es precisamente el Valle de Casablanca. Otro punto importante en la historia del vino en Chile es de la viña Errázuriz, de la familia Errázuriz, que uno de sus dueños, Eduardo Chadwick, a mediados de los años 2000 decide ir a uno de estos concursos internacionales de vino, donde se catan los vinos a ciegas, y en el fondo donde concursan los mejores vinos del mundo. Él dijo, Chile tiene gran potencial de vino, y fue con su reconocido viñedo Chadwick a una cata en Berlín, una cata ciega, donde este vino se impuso a los grandes vinos franceses, vinos españoles, vinos de California, y ese fue como uno de los grandes impulsores de lo que es hoy día Chile a nivel vitivinícola. ¿Ya? Otro vino importante es la familia La Apostol, que se encuentra en el Valle de Colchagua. Ellos son de origen francés. Ellos partieron haciendo licores en Francia en el año 1827 y llegaron a Chile el año 1994. Y adquirieron un terreno en la zona en un subvalle de Colchagua que se llama Apalta, que probablemente es una de las zonas más reconocidas para la producción de
vino en el mundo, no solamente en Chile. Es una zona increíble para la producción de grandes vinos. Y ellos sacaron un vino que es el icono de la bodega, que se llama Clos Apalta, que en el año 2005 fue elegido el mejor vino del mundo. Y ese fue uno de los vinos que de una u otra forma cambió la historia de los vinos en Chile. O sea, en Chile hoy día se producen vinos como Almaviva, Don Melchor, Clos Apalta, Chadwick, Errázuriz, que compiten a la par con los grandes vinos del mundo. Y eso sin lugar a dudas que fue una revolución importante en la forma de que fuimos percibidos como productores de vino. Antes de eso, Chile era reconocido como un país con las tres pues, bueno, bonito y barato. Pero no éramos reconocidos de forma alguna por nuestros grandes vinos. Sin embargo, hoy día con el impulso de estas familias o pequeños grandes Quijotes, somos hoy día un país que formamos parte de la elite del mundo de los vinos. Bueno, para que nos hagamos un poquito de idea de cómo está el tema de los vinos hoy día en Chile, yo diría que desde el año 2005-2007 en adelante había una revolución en la forma de hacer vino en Chile. Cada vez se están haciendo vinos más ligeros, vinos más bebibles, vinos no con tanto cuerpo. ¿Y por qué? Porque el consumidor ha ido cambiando y en el fondo la forma de hacer los vinos también tiene que ir adaptándose a la realidad de los nuevos consumidores. Cada vez se hacen vinos más suaves, vinos con menos grado de alcohol, que en el fondo es una de las tendencias que va hoy día en el mundo entero. Ya esos vinos de 14,5, 15 grados, la verdad que prácticamente no existen. Y tiene que ver con eso, con un nuevo consumidor de vino que ya no solamente busca probar un Cabernet Sauvignon o un Carmener, sino que también busca otras cosas, ¿ya? Y acá hay un tema que es bien importante y tiene que ver con el desarrollo de algunas familias o de algunas bodegas un poco más pequeñas, al fondo, para ir buscando cosas distintas, ¿ya? Por ejemplo, Chile es muy reconocido por el Carmener, que le voy a contar un poquito la historia del Carmener. El Carmener hasta el año 94 en Chile se vendía como Merlot, ¿ya? Y llegó un ampelógrafo francés, que son personas que se dedican al estudio de las vides y de todo lo relacionado con esto, que le llamó la atención la planta de este Merlot, ¿ya? Que era muy distinta a la que ellos estaban acostumbrados. Y empezaron a hacer varios estudios, y se dieron cuenta de que lo que en Chile por años había sido considerado como Merlot era Carmener. ¿Y cuál es la gracia que tiene esto? Que hoy día, en la actualidad, Chile es el único productor de Carmener en el mundo. Si bien esta era una cepa de origen francés, el Carmener se desapareció de Francia cuando hubo una plaga en el año 1870 más o menos en Francia, que terminó con varias de las vides que habían hasta ese momento, que fue un desastre, sobre todo en Francia. Y en Francia el Carmener desapareció, pero cuando llegaron estas vides a Chile en el año 1840-1850, el Carmener quedó en Chile. Y sin darnos cuenta, lo que se vendía como Merlot efectivamente era Carmener. Y hoy día vienen los extranjeros y lo primero que buscan en Chile es Carmener. No quiere decir que sea el vino de mayor calidad, pero sí nos diferencia del resto de los países por ser el único productor de esta uva a nivel mundial. Es como el Malbec de los argentinos, para que nos pongamos un poquito más en contexto.
Siguiendo con estos proyectos en el fondo que han revolucionado un poquito la forma de ver los vinos en Chile, una de las bodegas importantes en todo esto es la Viña de Martino, que ellos se encuentran en el Valle del Maipo, específicamente en Isla de Maipo, y que han sido un poco los precursores de la búsqueda de nuevos terroirs, la búsqueda de otras formas de hacer vino que han sido bastante revolucionarias. Y ellos en el año 2010 adquieren un terreno en el Valle de Itata. Como hablamos anteriormente, el Valle de Itata fue el primer valle vitivinícola en Chile, donde se producían principalmente Cinsault, País y Moscatel. Esas son las tres uvas principales que se dan en este valle. Sin embargo, la mayor parte de las viñas más grandes se enfocaban solamente en la producción de las uvas más conocidas y de mayor venta, como el Cabernet o el Carmener o Merlot, por ejemplo. Ellos fueron los pioneros en el redescubrimiento de este valle, porque ahí se hacían vinos hace prácticamente 500 años, pero de las viñas medianas ellos fueron los primeros y fue un gran impulso, sobre todo con el rescate de estas cepas que estuvieron olvidadas por bastantes años en Chile. De hecho, ellos fueron uno de los pioneros en desarrollar el Cinsault, que el Cinsault es de origen francés también, llegó a Chile aproximadamente en el año 1935 más o menos, y ellos empezaron a hacer los vinos como se hacían antiguamente en Chile, ¿ya? Ellos empezaron a guardar los vinos no en madera, sino que lo empezaron a guardar en tinajas de arcilla, por ejemplo, con todas las técnicas más modernas. Y bueno, hay un vino de ellos que se llama Viejas Tinajas Cinsault, que es de los grandes vinos reconocidos a nivel mundial, que se encuentran hoy día en los mejores restaurantes del mundo. Están en el Central de Lima, están en el Maido, están en ¿cómo se llama el Celler de Can Roca, que está en Girona, que ha salido varias veces entre los mejores restaurantes del mundo. Y este es el tipo de vino que hoy día en el fondo está más de moda. Ya la gente no busca estos típicos Cabernet con mucho cuerpo, con mucho volumen, sino que busca otras cosas. Y ahí aparecen los Cinsault, aparecen los País, aparecen los Moscatel, que me quiero detener un poquito en el Moscatel. El Moscatel siempre ha sido como una uva mirada un poco en menos en Chile. Chile siempre nos hemos como enfocado mucho en lo que es el Sauvignon Blanc o el Chardonnay, pero hoy día se están haciendo unos moscateles extraordinarios, específicamente en la zona de Itata también, unos vinos con mucho carácter, con mucha personalidad, como se dice en el mundo del vino, vinos muy muy interesantes que cuesta encontrarlos en supermercados o en cosas más masivas, sino que principalmente los pueden encontrar en tiendas especializadas, pero los vinos están increíbles. Bueno, y también se está haciendo un trabajo bien interesante con lo que es la uva país, que como hablamos anteriormente fue la primera uva que llegó a Chile en el año 1545 aproximadamente, que era el país, era una uva destinada principalmente a hacer vinos a granel, o el pipeño incluso. Sin embargo, desde hace unos 10, 12 años más o menos, un par de bodegas, dentro de las cuales se cuenta Miguel Torres, que sacó un espumante con esta uva, que ha sido muy bien catalogado por la crítica y también a nivel internacional. ¿Y cuál es un poquito la gracia del rescate de esta uva, independiente de la calidad de los vinos? Acá hay un tema social, hay un tema que no es menor. Las grandes bodegas en Chile, para que ustedes se hagan una idea, pagaban unos precios bajísimos por la uva, dado que la uva que ellos producen no alcanzaba para producir sus vinos. Ellos siempre salen a comprar uva a productores más pequeños, y sobre todo lo que es la uva país, el Cinsault o el Moscatel, se pagaban unos precios miserables por esta uva. Y después del terremoto del 2010, la Viña Miguel Torres firma con pequeños productores algo conocido como Fair Trade,
Fair trade significa una palabra inglesa que significa comercio justo. Esto quiere decir pagar un precio justo por la uva, que es como debiera ser en realidad. Si esto está muy de moda en Europa, en los países modernos, países desarrollados, esto funciona. Pero en países como Chile es un poco extraño. Y una de las gracias de esto es que les permite a los productores vender su uva a un precio mucho mayor del que pagan las grandes bodegas y poder seguir subsistiendo de una forma digna y que les permitiera seguir elaborando o produciendo uvas, la verdad. Bueno, como contaba, esta uva, la uva país, hoy día se están haciendo grandes vinos con esta uva y han empezado otras bodegas más grandes, siguiendo estas primeras bodegas más pequeñas, y hoy día se están haciendo grandes vinos de uva país, que están muy en boga de los grandes periodistas especializados de vino, y en el fondo mostrando que sí se pueden hacer grandes vinos con este tipo de uva que estaban olvidadas. O sea, se pueden hacer grandes vinos con Cinsault, se pueden hacer grandes vinos con País, se pueden hacer grandes vinos con la uva Cariñán. Y esto gracias al trabajo de pequeños y medianos productores, que sin lugar a dudas ha dado un gran impulso en el renacer de estas zonas vitivinícolas que están olvidadas y que están hoy día muy en boga. Así que yo los invito a que prueben, arriesguense, vayan y prueben compren una botella de un vino de uva país o de uva Cinsault. Son vinos muy interesantes, son vinos frescos, son vinos quizás un poquito más ligeros de lo que estamos acostumbrados, pero son vinos muy interesantes que ahí se van a dar cuenta de que son vinos muy entretenidos y que ojalá que les gusten. O sea, para mí son proyectos bien interesantes y además tienen una connotación social que también es importante. Si el tema del vino no solamente tiene que ver con la calidad de los vinos, sino también con la historia que hay detrás, ¿ya? Así que nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, un gusto.